Muy buenos días, espero que estén teniendo un excelente día. Estamos ya a martes 20 de abril y bueno, el día de hoy en Crónica de un Católico Perplejo tenemos la parte 2 de la serie sobre Marcel Lefebvre. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de las críticas sobre Monseñor Lefebvre y bueno, me voy a basar en un par de cosas aquí, ¿no? En que va a ser muy interesante ver lo que fue la historia, cómo se fue desarrollando toda esta pues saga, ¿verdad? Acerca del supuesto cisma de la Sociedad de San Pío X y de Monseñor Marcel Lefebvre. Y bueno, sin más demora, comenzamos con un artículo de El País en Barcelona, 25 de marzo de 1991. El excomulgado Marcel Lefebvre fallece en Suiza a los 85 años de edad. El arzobispo Marcel Lefebvre, excomulgado en 1988, falleció ayer en Martigny, Suiza, a los 85 años de edad. Lefebvre encabezó hace 2 años el tercer cisma que ha vivido la Iglesia Católica en lo que va del siglo tras las dos iglesias, Nacional Checa y China. El Vaticano ha acogido su muerte con dolor y a la espera de que los seguidores del arzobispo rebelde, alrededor de 200.000, vuelvan al redil romano. El ultraderechista Frente Nacional fue el único partido político francés que rindió ayer homenaje a la figura del fallecido, las causas de cuya muerte, al parecer cáncer, no fueron dadas a conocer. El Vaticano, por su parte, ha dedicado solo 15 líneas de un comunicado de prensa a la muerte del cismático arzobispo. En dicha nota se recuerda que la Santa Sede no ha olvidado los años del fiel ministerio misionero desempeñados en África, cuando aún estaba dentro de la ortodoxia romana, informa Juan Arias. El Papa se retiró en oración confiando el alma del desaparecido a la misericordia de Dios, se dice en el comunicado, que agrega que Juan Pablo II estuvo esperando hasta el último momento un gesto de vuelta atrás para levantarle la pena canónica de excomunión. Sin embargo, la actitud receptiva del Vaticano no encontró ese gesto de arrepentimiento que estuvo esperando desde principios de los años 70, precisamente esta actitud respecto a Lefebvre. Contrasta con la que ha mantenido la curia romana frente a teólogos de la liberación, no en vano a juicio de algunos vaticanólogos. Lefebvre contó con numerosos apoyos en Roma hasta que la reconsideración del Concilio Vaticano II en el actual pontificado hizo que el sector de la curia que le apoyaba creyera necesario continuar sus esfuerzos. La línea mantenida por el arzobispo rebelde que desde 1970 ha ordenado a 250 sacerdotes y a 4 obispos en su centro integrista suizo de Econ hizo que contara siempre de forma incondicional con el apoyo del ultraderechista Frente Nacional francés. Frente al comunismo ateo. Esta organización ultraderechista francesa señala que Lefebvre supo salvaguardar frente al comunismo ateo y al materialismo decadente la herencia de los más sagrados valores occidentales, informa Javier Valenzuela. La pasada semana, pocos días antes de su muerte en Suiza, Lefebvre fue condenado por un tribunal francés a una multa de 10.000 francos por el delito de apología del racismo. El obispo excomulgado por Juan Pablo II había pedido la expulsión de todos los árabes y musulmanes de Francia. No es extraño que el Frente Nacional le definiera ayer con esas palabras: misionero en África, fundador de la Fraternidad de San Pío X, defensor de la fe. Monseñor Lefebvre hizo todo lo posible para que la sal católica no se corrompiera. Monseñor Lefebvre, según indicó el partido de Jean-Marie Le Pen, pasará a la historia como un gran combatiente de la cristiandad, la identidad francesa y europea y la tradición. Lefebvre aseguró que su sucesión en 1983, al transmitir el abad alemán Franz Schmerberger su cargo de superior general de la Fraternidad San Pío X creada por él. El día 30 de junio de 1988, Lefebvre decidió consagrar 4 obispos en su feudo suizo del monasterio de Econ, pese a la oposición explícita del Papa Juan Pablo II. Tal afrenta al Vaticano constituyó todo un seísmo en la Iglesia Católica, y fue la primera rebelión contra la autoridad papal en 115 años. Monseñor Lefebvre fue sancionado por ello en el castigo más duro que un católico pueda sufrir, la excomunión. Años antes, en 1976, ya había sido suspendido a divinis, prohibición de celebrar los sacramentos, por Pablo VI. Lefebvre había ordenado sacerdotes, sin el consentimiento de Roma. Sin embargo, hasta el último instante de su vida, el obstinado Lefebvre se sintió miembro de la Iglesia. Para él, la verdadera Iglesia, la de la tradición, no era la que había aceptado las ideas perniciosas del Concilio Vaticano II, en particular la libertad religiosa, el ecumenismo y la misa celebrada no en latín, sino en las lenguas nacionales. El funeral está programado para el martes 2 de abril en Econ,
donde se encuentra instalada la sede de su seminario integrista. Y bueno, así termina el artículo del País. Y ahora, bueno, nos podemos meter un poco más de fondo en las críticas, ¿verdad? Tengo aquí una lista de las que considero yo las 4 críticas que se le pueden hacer a Monseñor Marcel Lefebvre. Número 1 es que no aceptó la misa nueva. Y bueno, como nos dicen mucha gente, ¿verdad? Es que tienen que aceptar la misa nueva porque fue aprobada por el Vaticano, fue aprobada por el Papa, entonces la tienen que aceptar. Y Monseñor Lefebvre no la aceptó, entonces pues es cismático, ¿verdad? Por ese modo desobedeció al Papa. Número 2, no aceptó las enseñanzas del concilio. Y bueno, vamos a ver cuáles son las enseñanzas del concilio que rechaza Monseñor Lefebvre. Y hay que pensar si estas enseñanzas que enseña el concilio, o bueno, que dicen que enseña el concilio, son compatibles con el catolicismo preconciliar, ¿no? Y estas enseñanzas pudieran ser el diálogo con los protestantes, el diálogo con el mundo en general, la libertad religiosa, la libertad de expresión. Y bueno, pues esas son las 4 que me puedo imaginar, ¿no? Puede que haya otras en las que no haya considerado, pero esas son las 4 más pues importantes, porque Monseñor Lefebvre sí escribe muchísimo en contra de la libertad religiosa, que fue algo que la Iglesia Católica antes del concilio jamás había aceptado. ¿Ok? Y bueno, otra crítica es que le faltó abandono a la providencia de Dios. Dicen es que él debió haber confiado que el Espíritu Santo, de cierta manera, sin él, pudo haber pues mantenido la misa viva, ¿verdad? Otra es que los lefebristas son peores que los protestantes porque ellos dicen hablar la verdad católica, mientras los protestantes pues están abiertamente en contra de la Iglesia Católica. Esa es otra crítica que me encontré en lo que preparaba este capítulo. Y la crítica es básicamente que, bueno, es que no podemos tener, entre comillas, ecumenismo igual con los lefebristas, con los tradicionales, que con los protestantes, porque los protestantes dicen rechazar la verdad católica, mientras los tradicionalistas, como en este programa, dicen hablar enseñanzas que son católicas que ya no aplican, que ya no son católicas. Pero bueno, como católicos recitamos en el credo que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, o sea que las enseñanzas de nosotros vienen del tiempo de los apóstoles y el depósito de la fe nunca puede cambiar. ¿Ok? Y otra crítica pudiera ser que los lefebristas saben más que el Papa, ¿verdad? ¿Y quién puede saber más que el Papa? Sí, Juan Pablo II dijo que estaba mal, significa que estaba mal, aunque bueno, Juan Pablo II también no tuvo ningún problema con McCarrick, ni con Maciel, ni besando el Corán, ni permitiendo que se pusiera una estatua de Buda sobre en el tabernáculo, en Asís. Y así nos podemos ir por la lista, pero bueno, ellos dicen, bueno, es que Juan Pablo II tuvo falta de juicio con todos aquellos, pero con Lefebvre sí estuvo en lo correcto, ¿no? Y bueno, la respuesta a la crítica que le faltó abandono a la providencia de Dios es que como arzobispo tú tienes que tomar decisiones. Cuando estás en una posición eclesiástica hay que tomar decisiones y el Espíritu Santo te puede usar para cumplir su voluntad. Y bueno, ya nos vamos a la carta apostólica Ecclesia Dei, párrafo número 5, que dice: en efecto, las amplias y profundas enseñanzas del Concilio Vaticano II requieren un nuevo empeño de profundización en el que se clarifique plenamente la continuidad del concilio con la tradición, sobre todo en los puntos doctrinales que, quizá por su novedad, aún no han sido bien comprendidos por algunos sectores de la Iglesia. Y esta carta es la carta apostólica Ecclesia Dei de Juan Pablo II, donde nos dice que hay novedades después del concilio. Bueno, la línea que han usado los conservadores antitradicionalistas, es que el concilio no enseña novedades, pero aquí vemos que Juan Pablo II claramente dice que el concilio sí enseña novedades y que quizá por eso los tradicionalistas no lo aceptan, ¿verdad? Y bueno, como les decía, nuestra fe es apostólica, y si hay novedades, no desarrollo de doctrina que se enseñe más claramente, sino novedades, hay que rechazarlas. San Pablo nos dice, si un apóstol o un ángel de luz les enseña un evangelio que es distinto al que ya conocen, que sea anátema, ¿ok? Y bueno, el punto número 4 es que bueno, dicen es que rechaza las enseñanzas del concilio, pero los teólogos ellos mismos no se pueden poner en acuerdo, no están de acuerdo en lo que enseña y lo que no enseña el concilio. Entonces, esas son las críticas en contra de Monseñor Lefebvre. Y bueno, las quería tocar el día de hoy para que nadie me dijera, es que no hablas de las críticas, hablas solamente de lo bueno.
Y de lo bueno voy a hablar en el capítulo siguiente, la semana que entre. Bueno, esta semana voy a estar hablando un poco más de lo que son los problemas con las vacunas, ¿verdad? Que se están circulando ya demasiado, de manera que ya tal vez es un poco muy tarde, pero ojalá nunca sea muy tarde, de los problemas con las vacunas y de otros problemas en nuestra sociedad, así como lo acostumbro a hacer, y tal vez hablaré también un poco de uno que otro santo de la Iglesia Católica. Bueno, espero tengan un excelente día, espero hayan disfrutado el programa. Por favor, pónganle like, compártanos, suscríbanse si no se han suscrito, y como siempre, viva Cristo Rey y Ave María.